tardes a todos y todas quienes están conectados, se están conectando también a esta sesión. La verdad que con Lidia estamos muy honrados de haber sido invitados por parte de Flaxo a esta instancia. Si esto ayuda a que la Dirección del Trabajo pueda exponer a la ciudadanía y sobre todo a los actores sindicales lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando también en materia de fiscalización, bienvenido sea. Es una manera también de hacer nuestro servicio más eficiente, porque al final del día las reflexiones que nosotros hacemos y las cuestiones operativas que implementamos son al servicio de los usuarios, son al servicio de los trabajadores, son al servicio de la ciudadanía, también para dar certeza a los empleadores de qué es lo que nosotros estamos enfocando y dando prioridad. Solo para redundar, la presentación me acompaña Lidia Arenas, quien hará la segunda parte de la presentación. Lidia Arenas es la jefa de la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo de la Dirección Nacional del Trabajo, que es donde nos encontramos. Y quien les habla es Daniel Riquelme, abogado de profesión y subjefe del Departamento de Inspección de la Dirección Nacional del Trabajo. Que como decía, hay una primera y una segunda parte. La segunda parte es la que va a exponer Lidia, que es la segunda parte del título, que habla de la fiscalización laboral en Chile. En realidad el título no del todo preciso, porque hacemos fiscalización laboral, pero sobre todo en la Unidad de Seguridad y Salud, donde Lidia es la jefa, se encargan también de la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo que antes se llamaba las condiciones de higiene y seguridad, que hoy día se denominan seguridad y salud, sobre aquello, sobre el procedimiento general y sobre la manera en que se efectúan las fiscalizaciones va a exponer Lidia. Lo que me toca exponer a mí es la primera parte del título, que va a ser más breve, que habla de la Política Nacional Inspectiva. Y sobre esto quiero hacer un alcance previo antes de empezar a desarrollarlo. Insistir con que esta presentación somos de dos profesionales que somos del Departamento de Inspección de la Dirección Nacional, por tanto el enfoque va a estar puesto en eso, en las labores inspectivas. Y esta Política Nacional Inspectiva fue recientemente lanzada en el mes de abril del año 2024, y es el cumplimiento de una directriz que ha promovido la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, quien ha dicho a las diferentes inspecciones del trabajo del mundo que promuevan la generación de criterios generales, de políticas generales, sobre cómo entiende la labor inspectiva laboral y seguridad y salud en los respectivos países. Sobre esto construimos un documento que fue lanzado, que de hecho, sin ir más lejos, el día de hoy, 30 de mayo, salió la resolución exenta que lo aprueba. No obstante, el lanzamiento fue hace un poquito menos de un mes. Este documento es una orientación tanto para trabajadores, empleadores, como para la ciudadanía en general, respecto a cómo este servicio se ve a sí mismo realizando la labor inspectiva. Y sobre eso les voy a hablar yo en esta primera parte de la exposición. Antes de eso, solamente señalar que esta gestión del director Pablo Centeno y esta gestión también del Departamento de Inspección, cuya jefatura es el señor Jorge Meléndez, quien se excusa de participar por otro compromiso adquirido previamente y me envía a mí en representación, esta gestión tiene como principales ejes de trabajo tres cuestiones. Uno, que ya lo hemos dicho, que tiene que ver con la definición de una política nacional inspectiva. Segundo, la implementación de un sistema de gestión inspectiva, respecto de lo cual también me referiré brevemente, que es básicamente un instrumento tecnológico que va a permitir operativizar lo que la Política Nacional Inspectiva pretende implementar, que lo voy a exponer. Y luego tenemos un énfasis en mejorar y afianzar los procedimientos de fiscalización en materia de seguridad y salud, que es de lo cual va a hablar Lidia Arenas en la segunda parte de la exposición. Entonces, a mí me va a tocar hablar de la Política Nacional Inspectiva y del sistema de gestión inspectiva a partir de ahora. La Política Nacional Inspectiva. Como consideración previa, la Política Nacional Inspectiva, lo decía recién, es fruto de un incentivo que hace la Organización Internacional del Trabajo para que los diferentes países que están en Naciones Unidas promuevan la generación de un documento que se llama Política Nacional Inspectiva, que delimite una suerte de declaración político-filosófica, incluso, de cómo entiende la labor inspectiva. Y esto parte de una premisa que dice relación con la eficacia del derecho del trabajo. El derecho del trabajo se consagra en normas que pueden tener un origen legal, un origen administrativo, como también un origen consensual, o sea, de los acuerdos a los que arriban organizaciones sindicales con empleadores. Sea cual sea la fuente normativa, para que sea eficaz, para que se cumpla, básicamente, y para que no sea solamente una bonita declaración, es necesario
y no solo necesario, es imprescindible que cuente con un órgano por parte del Estado que haga que la norma se cumpla. Los márgenes de cumplimiento o incumplimiento de la normativa laboral o de seguridad y salud va a depender de la fortaleza de las instituciones llamadas a fiscalizar. Es ahí el rol de las inspecciones del trabajo en cualquier parte del mundo. Y para que esta labor de eficacia se pueda materializar en un control y una acción estatal efectiva y eficaz, es necesario establecer marcos sobre los cuales se va a efectivizar esa política. Ese marco es esta Política Nacional Inspectiva. El marco jurídico sobre inspección del trabajo y sobre políticas inspectivas son dos dictámenes de la OIT, perdón, dos convenios de la OIT, el convenio número 81 del año 47 y el convenio 129 del año 69, los cuales ninguno de los dos está aprobado por Chile, no están ratificados por Chile. Las razones hemos indagado por qué no se han ratificado y creemos que no se debe a un desacuerdo del Estado de Chile respecto a los contenidos de estos convenios, sino que más bien obedece a que nunca se han puesto en la agenda pública parlamentaria para que sean ratificados. No obstante aquello, que no están ratificados, hay un documento que es evacuado por la OIT el año 2022, que son las directrices sobre principios generales de la inspección del trabajo, el cual recoge estos convenios y sobre el cual nosotros construimos la Política Nacional Inspectiva que fue lanzada, como contaba, hace un mes. Entonces, aun cuando no hemos ratificado estos convenios, en la política, como irán viendo, están contenidos muchos de los planteamientos de limitaciones que hacen estos convenios. Tenemos plena satisfacción de que estamos aplicando estándares transnacionales de la OIT a la política inspectiva nacional. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Y aquí nosotros hablamos del cumplimiento de estándares sociolaborales. El derecho del trabajo, en su primera etapa de desarrollo a principios del siglo XX, con la consolidación normativa, de hecho el Código del Trabajo de Chile es del año 31, pero las normas laborales de Chile, el primer Código del Trabajo chileno es del año 31, pero las normas laborales en Chile venían de 30 años antes, una serie de normas laborales que comenzaron con la famosa ley de la silla, hasta culminar, digamos, con la consagración del Código del Trabajo. Ese conjunto de normas tenían un enfoque preeminentemente laboral, del trabajador ejerciendo sus labores dentro del lugar de trabajo. En los años 50 en adelante surge una evolución doctrinaria que empieza a hablar de la ciudadanía en la empresa, paulatinamente. Esta ciudadanía en la empresa da cuenta de que el trabajador, dentro y fuera de la empresa, tiene los mismos derechos. Paradigma de esto es el derecho a privacidad, que antes quizás no se consideraba con total fuerza dentro del ámbito de trabajo, pero que la noción de ciudadanía en la empresa lo incorpora, que así como tú tienes derecho a la privacidad fuera del lugar de trabajo, con la misma intensidad lo tienes dentro. Y esto lo pongo solo a modo ejemplar. Esta concepción de los derechos solo laborales a los derechos sociolaborales es lo que inspira la Política Nacional Inspectiva que hemos aprobado este año. Porque nosotros queremos ser fieles con esa tradición inspectiva. Fíjense que la Dirección del Trabajo nace en el año 1924. De hecho, este año, 2024, cumplimos 100 años. Estamos en el centenario de la Dirección del Trabajo. Y como les decía recién, el Código del Trabajo es de 6 años después. Lo que da cuenta de que fue una preocupación desde siempre del Estado de Chile fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad y salud, incluso antes que el Código del Trabajo. Entonces, fieles a esa tradición inspectiva y de efectivizar la norma laboral, de hacerla que realmente se cumpla, es que esta política inspectiva recoge esa tradición y la condensa en un documento. Un documento que contiene 10 principios. Y aquí entramos ya de lleno al documento de la política inspectiva. Y sobre esto voy a hacer un repaso somero y vamos a después a compartir con los colegas de Flaxo un documento para que lo puedan a su vez difundir con ustedes. Pero mientras tanto les quiero contar que estos son los principios que inspiran esta Política Nacional Inspectiva, que tiene por finalidad otorgar, como decía, un marco político filosófico a la actuación inspectiva de la Dirección del Trabajo. El primero de los principios, muy grosso modo, es la promoción del trabajo decente. Es un acuerdo a nivel de OIT, que el trabajo decente entendido como asegurar empleo productivo que no sacrifique la calidad de los derechos comprometidos. Es decir, que no sacrifique el crecimiento económico, no sacrifique seguridad, salud, calidad del empleo. Eso es el trabajo decente en un estricto rigor. Luego, ya entrando de lleno a la política inspectiva, lo primero es que la labor inspectiva tiene que tener un sentido estratégico. No es solo inspeccionar por inspeccionar. Generalmente las inspecciones del trabajo funcionan de dos maneras, sea actuando ante denuncia o sea planificando mediante programas y planes de fiscalización. Bueno,
En ambos casos, la Dirección del Trabajo ahora se autoimpone la obligación de tener una planificación estratégica disuasiva, porque lo que nos interesa es que las brechas de incumplimiento se acorten. Nuestro objetivo es incumplimiento cero. Claro, suena utópico, pero la labor permanente de la Dirección del Trabajo permite acercarnos o permite por lo menos avanzar hacia allá. Entonces, para que esto sea posible de medir, sea posible de asumir como una realidad, es pertinente que se combine la estrategia con la inteligencia inspectiva. Vamos a entrar más adelante a qué es la inteligencia inspectiva. Primero, para que haya esta planificación y esta inteligencia inspectiva, es necesario que los órganos del Estado involucrados en la fiscalización laboral y de seguridad y salud, porque si bien la DT es el órgano, la Dirección del Trabajo es el órgano preferente en esta tarea, no es la única institución, actúan otras, como la SUCESO, la Superintendencia de Seguridad Social, en el caso marítimo, la Directemar, como Cernageomina, incluso en algunas materias a propósito de la minería u otras instituciones, es necesario que todas estas instituciones que de una u otra forma con diferentes niveles de profundidad participen de la labor fiscalizadora, es necesario que tengan una coordinación. Y para que esa coordinación no solo sea declarativa, sino que sea real, es necesario que hayan que se comparte información, que haya cruce de información, que haga que la planificación sea mucho más eficiente. Porque lo que buscamos, como dice el principio 4, es un impacto sistémico de la inspección laboral. A nosotros, más que multar por multar, nos interesa que las empresas cumplan. Y para que cumplan, tienen que haber una acción coordinada del Estado. Y para que la acción del Estado sea coordinada, requiere de un sistema. Voy a hablar en la segunda parte muy brevemente del primero de los puntos, que es el sistema de gestión inspectiva, que moderniza el sistema de fiscalización laboral en Chile, de seguridad y salud, permitiendo hacer que estos principios que están proclamados en la política inspectiva se hagan realidad. Como quinto principio, tenemos el principio de sentido de continuidad. Es muy recurrente que muchas empresas prefieran incorporar como gasto asociado el incumplimiento y pagar las multas, más que cumplir. Hablábamos delante del efecto disuasivo, a nosotros nos interesa que cumplan. El sentido de continuidad es que el Estado, o la Dirección del Trabajo, que es el brazo operativo del Estado en materia de fiscalización, una vez detectado un incumplimiento, le puede dar un sentido de continuidad, de vigilancia, a que esa empresa efectivamente no caiga en la contumacia, en el incumplimiento sistémico. Y por eso planteamos que tiene que haber una perdurabilidad de los efectos disuasivos de la actividad inspectiva del Estado. Y también eso se complementa con el sexto principio, que es el enfoque inspectivo global, que complemente la sanción con la promoción. La Dirección del Trabajo es conocida porque puede multar cuando hay incumplimiento. Pero también nos interesa promover el cumplimiento. Y ese enfoque complementario se promueve en esta política inspectiva, aun cuando se mantiene un orden de prelación. Se verifica el incumplimiento, se sanciona. Luego se promueve. Esa es la regla general. Luego hay excepciones, con las pymes, por ejemplo, donde hay una posibilidad de combinar la promoción con la disuasión, no aplicar este orden de prelación. Pero la regla general, si alguien se lo pregunta, es que la inspección del trabajo primero sanciona y después promueve. O sea, lo que le interesa es que haya una medida coercitiva para que los empleadores cumplan con la norma laboral o de seguridad y salud. Hablaba hace un rato de los derechos sociolaborales, no de los derechos solamente laborales. Y aquí hay dos dimensiones. Una, entender al trabajador como ciudadano dentro del ámbito de la empresa. Y otra, el necesario respeto a los derechos individuales y colectivos del derecho laboral, con énfasis en los derechos colectivos. Por eso ponemos ahí en la lámina que la libertad sindical es la base para relaciones laborales justas y democráticas. ADT se propone en esta política nacional inspectiva el que los sindicatos, las organizaciones sindicales, tengan un rol preponderante en la labor inspectiva. Más adelante, en el principio 9, vamos a ver cómo se materializa eso. Mientras tanto, lo que queremos señalar es que este enfoque inspectivo global quiere decir que todas las acciones, programas y planes que se desarrollan en el marco de esta política inspectiva deben incorporar un enfoque de género. Eso es también una cuestión que está consagrada a nivel de la política inspectiva para asumir las desigualdades estructurales. No solamente hay una asimetría de poder en la relación empleador-trabajador, sino que también es asimetrías estructurales en relación al género. Y esta política inspectiva se inspira también en buscar un enfoque de género a la hora de aplicar sus principios. El principio número 9 es un complemento de lo que hemos venido diciendo a propósito del efecto disuasivo, de la integralidad de los derechos, de la preponderancia de los derechos colectivos, y dice relación con el énfasis que se le da a la participación de las organizaciones sindicales y las organizaciones de la sociedad civil
como actores fundamentales en la labor inspectiva. Y aquí voy a poner un ejemplo práctico. Hemos venido haciendo planes de fiscalización en algunos sectores, en materia de la construcción, en materia de agricultura, en materia portuaria, que son los planes pilotos que estamos implementando de la política, donde a los trabajadores no solo se les convoca al momento de ejecutar la fiscalización laboral, sino que también se les convoca en el diseño. ¿Cómo fiscalizamos? ¿Qué fiscalizamos? ¿Cómo ponemos eficiencia en la utilización de los recursos? Porque las inspecciones del trabajo no tienen recursos ilimitados, humanos y financieros, no tenemos miles de inspectores. Tenemos alrededor de 500 inspectores en el país. Con eso nos valemos. Entonces, para hacer más eficiente inteligencia inspectiva, hacer más eficiente la actuación de las fiscalizaciones, es que convocamos a las organizaciones sindicales a participar también del diseño de la fiscalización, no solo de su ejecución. Y el 10º principio y final es el de la coherencia. Muchas veces hay quejas de parte de los usuarios de las inspecciones del trabajo respecto a los distintos criterios que tiene una inspección con otra en diferentes lugares del país, a veces incluso en la misma comuna, en la misma región. Perdón. Bueno, este principio pone acento sobre la necesidad de que haya una aplicación uniforme de criterios y circunstancias afines en función de esta política inspectiva. Todos estos principios tienen un aterrizaje concreto en los objetivos de la política inspectiva. Hemos delimitado 6, externos e internos. En los externos tenemos un énfasis en la promoción de la formalización, de combatir la informalidad laboral, incluso abordar las nuevas formas de contratación, el trabajo en plataformas bien paradigmático al respecto, y también a la promoción de que la vulneración a los derechos laborales no solo, insisto, es respecto a los derechos laborales estrictamente, sino que también es de los derechos denominados sociolaborales. Luego, y en esto Lidia se va a tener más adelante, otro de los objetivos externos de la política nacional inspectiva es el énfasis en la seguridad y salud en el trabajo, como un principio fundamental, no accesorio. Queremos llegar a 0 fatalidad y 0 accidentabilidad, sin margen de tolerancia. Mi tercer objetivo externo, a propósito del enfoque de género, es impulsar generación de ambientes libres de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Chile ratificó este año el convenio 190 a propósito de la violencia en el trabajo por razón de género, y esta es una aplicación concreta de eso. No voy a detenerme muy detalladamente en los objetivos internos, pero tiene que ver con la mejora de las condiciones laborales de los propios funcionarios que hacen esta labor fiscalizadora del trabajo, con 3 dimensiones. Uno, una mejora en la planificación en función de los principios de la política inspectiva. Segundo, aumentar la cobertura y fomentar la presencialidad. Tenemos una vocación de inspectores en terreno, fiscalizando el cumplimiento e incumplimiento de la normativa laboral en Chile. Y segundo, fomentar la formación profesional y también difundir a la ciudadanía bien claramente cuál es el rol de los inspectores del trabajo, dónde empieza y dónde termina su función. Los inspectores muchas veces se confunden su labor, se cree que son como suerte de jueces laborales y no lo son. El inspector es un ministro de fe que constata un incumplimiento. Y aquí eso hay que difundirlo y delimitarlo. Para poder efectivizar esta política nacional inspectiva, hemos trasladado al Consejo Superior Laboral y a los consejos regionales tripartitos de usuarios de la Dirección del Trabajo como instancias fiscalizadoras de que esta política y estos objetivos que he señalado se cumplan. Y esta instancia lo que hace es evaluar periódicamente el cumplimiento de esta política inspectiva, para que no solo sea una declaración de intenciones. Para hacer materialmente posible esta política nacional inspectiva, estamos también en proceso de diseño, a nivel de la Dirección del Trabajo, de un nuevo sistema de gestión inspectiva, el SGI. Partiendo de la constatación que nuestros sistemas informáticos de fiscalización, que datan del año 2000 o de inicio del 2000, muchas veces se vuelven burocráticos y complican el trabajo operativo. Y eso genera también un impacto en la demora de nuestras actuaciones. Hay un exceso de información que se debe ingresar manualmente, que dificulta a veces la fluidez del sistema, y también porque todavía actuamos con sistemas en papel, lo cual también hace más lento los procesos de fiscalización. Entonces, el SGI, el Sistema de Gestión Inspectiva, que va a materializar la política inspectiva, primero, quiere ayudar al inspector en que en su labor en terreno, su presencialidad, el efecto disuasivo, la inteligencia inspectiva, se materialice con herramientas tecnológicas que le permiten hacer su trabajo más rápido y de forma más eficaz. Por eso, las características que son más relevantes del SGI es que optimiza el procedimiento,
puede funcionar online y offline a través de dispositivos móviles. El inspector con un tablet en terreno elimina el papel, lo cual lo hace mucho más eficiente. Se integra con otros servicios externos e internos, bases de datos cruzadas con otras instituciones del Estado, que es lo que hablábamos delante, el principio de interoperabilidad, uno de los principios de la política inspectiva. Y también, además de los costos de ahorro en papel, ahorra tiempo para el inspector y eso redunda en beneficios para los trabajadores porque verían sus procesos de fiscalización resueltos de forma mucho más expedita. Dicho esto, concluye la parte que me correspondía exponer a mí y doy paso a Lidia. Para quienes se vienen conectando, Lidia es la jefa de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Nacional del Trabajo, que nos va a exponer, luego de haber expuesto la política inspectiva, el sistema de gestión inspectivo, cómo hoy en día estamos acoplando nuestros procesos de fiscalización a este cambio de paradigma en materia de fiscalización. Lidia, te doy el pase. Ahí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Bueno, como ya me presentó Daniel, yo soy Lidia Arena, jefa de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, ingeniero químico, experto profesional en prevención de riesgo, higienista ocupacional y experta en temas de ventilación industrial. Así que llevo años ya en el servicio, y siempre en la misma área y también en otra institución pública como fue la Seremía de Salud. ¿Qué habla de la seguridad y salud en el trabajo? Es un ente que está incluido dentro de todas las materias, tanto laborales como previsionales. Está inserto dentro de este gran mundo del Código de Trabajo. Más, tiene articulados específicos, que es el artículo 184, muy conocido por ustedes, que establece la protección hacia los trabajadores y las obligaciones que tiene el empleador en dicha materia. Y tenemos reglamentación específica en temas, por ejemplo, marítimo portuario, ¿ya? En temas de niños y niñas y adolescentes, en el ámbito laboral, reglamentación en lo que es jornadas seccionales. Pero, ¿qué hacemos realmente? Y les vamos a contextualizar un poco. Adelante, Daniel. Adelante. Quiero mostrarles cifras. Quiero decirle que en el año 2023 se hicieron 99.867 fiscalizaciones. Nosotros tenemos diferentes tipos de fiscalización, ¿ya? Son presenciales, son remotas, como ya les decía, tenemos materias de salud y seguridad en el trabajo, laborales, previsionales, y las demandas son diversas también. En materia de higiene y seguridad, en seguridad y salud en el trabajo, como ya lo habíamos señalado, se hicieron 21.067 visitas inspectivas. Se crearon 21.067 comisiones, ¿ya? Que equivale a un 21,1% de todo este mundo que es el ámbito laboral, previsional y seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? De este porcentaje, 2.532 estuvieron enfocados en lo que es accidentes graves, fatales y de niños, niñas y adolescentes, más otras denuncias. Quise graficar un poco en lo que muestra la pantalla, cómo fue el comportamiento de manera regional. Esto un poco establece también cómo se maneja la demanda con respecto a las denuncias que van haciendo los trabajadores. A pesar que tenemos otras vías de ingreso, podemos señalar a modo de ejemplo, por ejemplo, que en la región metropolitana se hicieron 7.000 fiscalizaciones solamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, siendo donde tendremos la mayoría de masa laboral. Adelante, Daniel. Acá en esta hoja gráfica, que tenemos este universo de las 99.867, hay toda una distribución, ¿ya? Yo no sé si en la parte central hay una gráfica que dice eh, comisiones por solicitante y año, ¿ya? Entonces dice que por trabajadores
que es acá, no sé si se ve la flecha, el mouse, esta, arriba, la que muestra mayor, la que es celeste, dice que 48.102 fueron a través de solicitadas por trabajadores, por denuncias de trabajadores. Ya. Posteriormente, la siguen lo que son por programas de fiscalización. Son las que se generan, dado el estudio, las demandas, eh, como decía Daniel, lo que nos establece la política y nos ha mostrado durante el año dónde enfocar nuestras energías, dónde vemos vulneración, materias de seguridad y salud. Por ejemplo, vamos a ejemplo, aquí están incorporados programas, eh, los programas agrícolas de temporada. No tenemos packing, predios y transporte agrícola. Está incorporado los programas en la salmonicultura, todo lo que tiene que ver con las labores de buceo. Está incorporado la relacionado con los programas de puertos, con el ámbito eh, portuario, con el ámbito minero. Entonces, se van generando dependiendo del cómo es el funcionamiento de la región, ¿ya? Y las necesidades que tienen regionalmente los diversos programas. También tenemos las solicitadas por ustedes, por las organizaciones sindicales, y llegó un universo de 4.512, ¿ya? Las que remiten ahí al empleador son la autodenuncia que hace el empleador en caso de accidentes laborales graves y fatales, ¿ya? U otro accidente que sea notificado, ¿ya? Tenemos así un sinnúmero de requerimientos de fiscalización. Si mostramos todo lo que es solicitante, la barra solamente de solicitante, ahí Daniel puede mostrar, tenemos solicitada por tribunales, que no es despreciable, y las gestadas a raíz de la Dirección del Trabajo por otras vías institucionales. Todo eso nos hace un universo de las 99.867 que se engrosa en el costado derecho por región. Y ahí, bueno, ustedes saben, la región metropolitana Oriente y Poniente, que es donde se lleva en mayor cantidad de porcentaje, siendo más ínfimo la región del Ñuble. Esto es como una proporcionalidad nacional, un referente a todo nuestro proceso de fiscalización y lo que tiene que ver con materia de seguridad y salud en el trabajo. También en la parte central eh, vemos un comportamiento eh, mensual, ¿ya? Cuando se nos producen más o menos estas solicitudes o cuando más se nos genera fiscalizaciones. Eh, por todo conocido que los meses de enero y febrero, a pesar de todo, tienden a ser más bajos. Septiembre, por los feriados que se generan, donde se enfocan ahí en el transporte, la seguridad vial, nuestros esfuerzos. También pueden comparar con los diferentes colores que se ven cómo ha sido el comportamiento desde el año 2021 al año 2023. Nuestras actuaciones de fiscalización han ido en aumento. Hemos incorporado no solamente nuevas herramientas, sino también más dotación. Hemos focalizado las fiscalizaciones. Está más decir que tuvimos la pandemia también que nos afectó enormemente, pero estos números que les reflejo yo, cuando esté el sistema de gestión inspectiva, el SGI, que hablaba Daniel, esperamos que aumente principalmente de manera exponencial para después llegar a un consenso lineal y que tengamos una mayor presencia de acuerdo a los requerimientos que tenga el trabajador. Se nos incorpora acá nuevas legislaciones, ¿ya? Que ya el 1 de agosto entramos con la ley CARI, lamentable lo que aconteció, lamentable a causa de qué es, eh, pero la Dirección del Trabajo está focalizando todo su esfuerzo en el Departamento de Relaciones Laborales,
la unidad de relaciones laborales del departamento, en hacer y enfocar las necesidades en materia psicosocial, de reglamentación. ¿Por qué digo reglamentación? De la empresa con las instrucciones que tienen que emanar del reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Es una temática que nos va a dar mucho para hablar en el futuro. Adelante, Daniel. Acá nos aprecia muy bien de las 99.867 inspecciones que se realizaron, 28.103 terminaron con sanciones administrativas y 71 sin sanción administrativa. ¿Y esto es por qué? No es porque estemos multando menos. Esto es lo que termina con sanción administrativa al final de todo nuestro proceso. Primero tenemos, cuando son empresas MIPE, cuando hay de 1 a 49 trabajadores, como bien dijo Daniel, el estadio o la dirección de trabajo no es que subsidie, sino que le toca un plazo de corrección que está consignado en nuestro Código del Trabajo para subsanar la deficiencia contratada. No es aplicable a todo, ¿ya? Por ejemplo, si hay un accidente grave y fatal, este plazo no aplica. Si hay un tema que afecta el descanso de un trabajador, tampoco aplica. ¿Por qué? Porque hay materias que son irreversibles. Si usted no le dio un descanso adecuado y este descanso quizás en el futuro le está trayendo problemas de salud mental al trabajador y que muchas veces pueden recaer un problema físico, es irreversible. Usted nunca le va a poder devolver ese descanso. ¿Para qué decir los accidentes? Cualquier mal, una amputación, un daño físico o psicológico que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo, tampoco es reparado. Yo no requiere un proceso. Como dice, establece la ley, que un accidente es cuando acontece un daño, ¿ya? Un daño físico o psicológico. Avanza, por favor. Nuestros procedimientos de fiscalización son variados, ¿ya? Están regulados en un documento que se llama, es un manual, así se llama el documento, y que establece todas las potestades que tiene el servicio para fiscalizar todas las materias que correspondan a seguridad y salud en el trabajo. Ya hay capítulos especiales donde tratamos materias que tienen un comportamiento, llamémoslo especial. Una de esas, por ejemplo, el 184 bis. O qué pasa cuando hablamos de suspensión inmediata. Entonces, todos esos temas los tenemos consignados en un documento. Ese documento ha sido capacitado los inspectores de trabajo a nivel país con la idea, como bien establece la política inspectiva, es tener una homogenización con respecto a nuestra actuación inspectiva. Por favor, Daniel. Adelante. En este andar hemos tenido diferentes modalidades de fiscalización. Desde este año hemos retomado como política institucional establecer la presencialidad, estar más en terreno. Dado la pandemia, hemos recurrido a modalidad a distancia o semipresenciales, que se hace una visita y posteriormente se termina el procedimiento de manera documental en oficina. Eso ya para este año ha ido en desmedro, ha ido en bajada, porque ¿qué quiere la institución? Que todos los funcionarios, sobre todo en lo que es materia de seguridad y salud en el trabajo, principalmente, estén en terreno.
Para darle un dato, los más de 2.000 accidentes graves y fatales que le señalé se realizan 100% presencial, ¿ya? Independiente cuál vaya a ser nuestra actuación, dada la titularidad que tengamos en los accidentes, tiene que ser así. O si hay denuncias, por ejemplo, de condiciones que no se pueden ver por un documento, o no nos pueden mandar una fotografía. Cuando usted hace la denuncia, las fotografías nos dan un indicio. Conversar con los dirigentes sindicales nos dan indicios de lo que está aconteciendo, pero el inspector del trabajo se tiene que hacer presente en estos lugares para constatar el hecho. Nosotros somos ministros de fe, y digo nosotros porque yo soy también inspectora del trabajo, Daniel es también un inspector del trabajo. Todos acá cumplimos la misma función, no porque tengamos un título o tengamos un puesto dentro de la institución, nuestro actual va a ser diferente. Ante un riesgo inminente, eh, sí o sí tenemos que actuar. Eh, Adelante, Daniel. Cuando ingresa una fiscalización, se tiene que preparar, ¿ya? Exceptuando las graves y fatales que tienen una actuación inmediata, pero ingresa una denuncia por un hecho puntual y dependiendo de qué tipo de denuncia sea la que ingrese o cuál sea la gravedad que sea consignado, se tiene que preparar esta fiscalización, ¿ya? Se generan comisiones y estas son asignadas. Una vez que es asignada es que un inspector del trabajo o inspectora del trabajo va a hacerse cargo de esta actuación. Y la preparación consiste en conocer la historia de la empresa. Es decir, estoy en esta empresa que ha tenido ya tanta accidentabilidad, o como decía Daniel, es una empresa contumaz, que reiteradamente en el tiempo ha presentado denuncias. Ha tenido, o, por ejemplo, le voy a dar modo de ejemplo, la empresa que siempre entrega los elementos de protección del personal después de que hay una denuncia. Teníamos una empresa con esa característica. Entonces esperaban que fuéramos para recién entregar los EPP y siempre tenían la misma modalidad. Así tenemos varios ejemplos más. Preparar qué documentación, porque yo tengo que saber qué temática voy a revisar, qué reglamentación voy a revisar, qué coordinación tiene que revisar el inspector del trabajo. Ya decía que la política inspectiva nos conlleva a conversar entre instituciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a ver una materia que es de índole minero, tengo que conversar y hacer las coordinaciones con Senajmin. La idea es conjunto. Si hay un tema marítimo portuario, es coordinar con la Directemar. Si hay una temática que concierne a un accidente laboral, hacer las coordinaciones correspondientes con la Seremi de Salud, con el Ministerio de Salud. Si hay una temática de un factor de riesgo en específico, también tenemos que hacer las coordinaciones, ¿ya? Todo eso es la preparación. Y un tema importantísimo que tiene la preparación es la comunicación. La comunicación con el denunciante, la comunicación con la asociación sindical, la comunicación con el comité paritario, con quienes representen a los trabajadores. Todo se hace tanto en la preparación o posteriormente se hace durante el inicio de la visita inspectiva. Adelante, por favor. Investigación nosotros le llamamos ya el proceso cuando se inicia, cuando se va al terreno, cuando se está en el terreno, ¿ya? Y tenemos varios procedimientos ahí. No es llegar e ir y actuar así sin saber qué directriz tomar o cómo abordar la materia. Ya les dije, hubo una preparación previa. El inspector sabe a qué lugar va.
como bien digo, hay sus excepciones y las excepciones las establece eh, qué tan pronto es la necesidad de un inspector del trabajo en ese lugar, como es el caso de los accidentes laborales, de los peligros inminentes y cuando estamos frente a un desastre. Por ejemplo, la lluvia, que hace poco azotaron a la zona central del país y parte de la zona sur, los aluviones que han acontecido en el norte de Chile. Ante eso no hay una preparación. El inspector, obviamente protegiendo y resguardando a nuestros funcionarios, tiene que acercarse lo más pronto posible donde es requerido. Ahí se salta un poco esta fase de preparación por la prontitud de nuestra presencia. No obstante, mayoritariamente hay una eh, preparación, una presentación en el lugar. Nos tenemos que presentar tanto con el empleador para dar inicio al proceso de fiscalización, decirle que en el hecho de contratarse una sanción o una infracción va a ser sancionado y resguardar al trabajador, decirle que si no puede haber una represalia hacia un trabajador porque lo entregue una información, porque en el proceso de entrevista le parece es un, es un derecho de dignidad que tiene el trabajador. Todo eso se le explica al empleador al inicio. Se comunican, como le digo, con los representantes de los trabajadores, se hace una visita perceptiva, que es un recorrido por el lugar, cuando son condiciones, hay una revisión documental. Tenemos de repente que las visitas inspectivas están dentro de una jurisdicción o fuera de esa jurisdicción, ¿ya? Un hecho puntual que haya acontecido en un lugar determinado, y nos pasa mucho con el tema de los niños y niñas adolescentes, o con el sector agrícola, donde el empleador está ubicado en otro lado, o cuando hay accidentes de transporte, ¿ya? O con los contratistas y subcontratistas, trabajadores que están bajo el régimen de subcontratación, también nos tiende a pasar que tenemos que cambiar de jurisdicción, ir traspasando lo que se ve en un lugar a otro lugar donde esté la casa matriz del empleador. Esto con el sistema SGI y ahora con el sistema que tenemos en NSC se ha ido eliminando. Nuestro fiscalizador no puede ser al voleo, y lo voy a decir así, tan irrisoriamente, al voleo, si constata algo, tiene que compararlo con la normativa legal. Tenemos el decreto 594, el decreto 132, el reglamento minero, el 752, con respecto a los trabajadores que realizan labores de buceo, y así sucesivamente. Tenemos que comparar la norma legal, ¿ya?, con el hecho constatado para determinar la infraccionalidad. Y como ya le había dicho, dependiendo del caso, se le tocan los plazos correspondientes o no. Adelante, por favor. Ahí les quise mostrar un poco que contamos con un documento, ¿ya? Y todas nuestras actuaciones tienen que estar plasmadas en un documento también, que nosotros le llamamos el informe de fiscalización. Este informe da cuenta desde el inicio de la parte de la preparación, desde la entrevista, los hechos constatados y la conclusión final si la empresa subsanó en el plazo otorgado, dadas las características que tiene la empresa para otorgarle plazo, o se sancionó. Y por ejemplo, nos pasa que de repente Directemal pasa boleta, ¿ya? Así le llama ellos, cuando contratan infracción, le pasan una boleta a la empresa. O cuando vamos con Senagiomín, Senagiomín también levanta un acta.
El artículo 191 del Código de Trabajo dice que no pueden dos entidades fiscalizadoras sancionar por la misma materia. Entonces, en ese caso, porque son reclamos que nos llegan, ahí se los dejo bastante claro, es, si vamos a una de las instituciones, por ejemplo, Directemal pasa boleta o Senagiomín lo deja consignado dentro de su fiscalización para una futura sanción, o la Seremi de Salud ya había iniciado el sumario sanitario, nosotros por el artículo 191 nos abstenemos, pero sí, todo esto que yo le estoy diciendo tiene que estar consignado en este informe de exposición, en este informe de fiscalización, y una vez que esté incorporado el SGI, ustedes, con este número de comisión que se genera, van a poder el día estar viendo cómo va el proceso de seguimiento de las actuaciones que ha realizado el inspector del trabajo en el lugar denunciado, no como ahora que tenemos que esperar hasta el final, y una vez que finaliza el proceso, por todo el papeleo que conlleva, que bien le dijo Daniel, visualizar en qué terminó esta denuncia. Adelante. Bueno, y la posterior notificación. El empleador tiene que ser notificado del resultado, tanto el empleador con un correo que está registrado en el NSC, todas las entidades empleadoras tienen que tener su correo electrónico registrado en la página web de la Dirección de Trabajo. Entonces, nuestro único vínculo con el empleador para hecho de notificaciones va a ser bajo a este correo electrónico registrado. Si no tiene un correo registrado o no da respuesta a este, es una sanción administrativa. Ahora sí, ¿qué consideraciones hemos tenido en general? Como ya les dije, todas nuestras actuaciones tienen que estar consignadas en un documento. En el caso de que se requiera la comparecencia presencial o virtual del empleador o su representante con facultades suficientes en alguna fase del procedimiento, se deberá actuar conforme al artículo 4 del Código de Trabajo. No es necesario que esté el empleador, pero tiene que estar alguien facultado que lo represente. Ahí les señalo también, vuelvo a hacer que el artículo 508 y 515 nos da la potestad y establece que el empleador tiene que tener un correo electrónico registrado. Si queremos hacer citaciones de comparecencia del empleador en forma personal, en oficina o por medios virtuales, se requiere certificado de representante legal emitido por el conservador de comercio. Aquí no es que me diga, no, sabes que yo voy a ser el representante legal porque me lo dijo. No, acá tiene que estar con un documento que diga que tiene un poder de representación esta persona por el empleador. Para citaciones de comparecencia de representante facultado se requiere que concurra con mandato notarial. ¿Ya? Adelante, por favor. Aquí, si recuerdan la gráfica que vimos, que nosotros tenemos varios tipos de actuaciones dentro de nuestro proceso de fiscalización. ¿Y esto es por qué? Porque tenemos mayoritariamente nuestras fiscalizaciones son solicitadas. ¿Qué significa eso? Que son denuncias, ¿ya? Que son denuncias interpuestas por los trabajadores. Pero también tenemos, por otro lado, las de oficio, que son generadas por el programa porque la institución determinó que se tienen que hacer determinados programas de fiscalización, sea en cualquier sector económico, ¿ya? De oficio individual, si un fiscalizador constata un riesgo inminente para la vida y salud de los trabajadores, si ante una emergencia tiene que salir y nos alcanzó a crear la comisión, se generan por oficio, o cuando necesitamos una refiscalización, cuando el trabajo se hace reiterativo, un proceso, una denuncia, y nos dicen, sabe que este caballero sigue y
arregló para la visita, como pueden decir ustedes, o subsanó, pero después a la semana fue tan deficiente la reparación que hizo de, no sé, pues del baño o del sistema de ventilación, que no se generan unas refiscalizaciones, muchas veces para comprobar si se mantiene y otra a solicitud. Adelante. Con eso yo termino, quería más o menos mostrarle en forma muy rápida cuáles son qué cantidad de fiscalizaciones realizamos, que no dejan de ser menos, qué porcentaje de estas son en materia en seguridad y salud, dónde se concentran las fiscalizaciones y cómo son los procesos de actuación que tenemos frente a las denuncias o frente a las generaciones por oficio de estas. Así que doy las gracias por escuchar. No sé si tienen alguna pregunta o cómo se prosigue. Gracias, Lidia. Bueno, se fue integrando gente en el camino. Somos Lidia y quien habla, somos funcionarios de la Dirección del Trabajo. Expusimos sobre la Política Nacional Inspectiva recientemente lanzada, sobre el sistema de gestión inspectivo, y Lidia hizo un repaso pormenorizado de nuestro sistema de fiscalización y los alcances que tiene estos ajustes, tanto de política como de modernización, para la efectividad de nuestras actuaciones. Dicho esto, dejamos la palabra abierta para consultas, comentarios y no sé quién está de Flaxo conectado, pero porque no quiero ser de moderador, pero me parece que están las condiciones para poder interactuar con los asistentes. Sergio, Hola, buenas Hola, tardes. bueno, eso, que interactúen Bienvenidos. nomás, que yo estoy aquí como imposibilitado en este momento, así que no. Ya. Yo quería hacer una pregunta. Cuando ahí mencionan para Daniel o Lidia el tipificador de los hechos infraccionales y la pauta para aplicar la multa administrativa, ¿cada cuánto se va adecuando a la actualidad? Porque tú mostraste para el 2019, creo que está hasta el 2024, pero está hasta abril, si mal no recuerdo. Entonces, todas estas nuevas normas que van apareciendo, ¿cuándo se incorporan? ¿En qué fecha se incorporan a este tipificador? ¿Tienen que pasar al año siguiente o se va renovando cada vez que aparecen cada una de estas leyes nuevas? Yo Como le las voy a 40 horas, no sé, responder, Sergio. conciliación Hola, ¿cómo familiar está? y todo. Bien, bien, Sí, el gracias. tipificador es una herramienta que utilizamos nosotros para cursar la sanción, ¿ya? Para decir cuál es el monto de la multa. A modo de ejemplo, le voy a decir que ya estamos trabajando en las sanciones que se van a aplicar cuando para el 1 de agosto entre en vigencia la ley Karim. Y ahí ya tendrían que estar publicadas o dentro de la primera semana de agosto estas tipificaciones. Y así lo hacemos. Se van preparando las tipificaciones porque a veces la legislación va cambiando. Muchas veces cuando sale la ley, como la ley Cari, que la voy a poner de ejemplo acá, y hay un reglamento. Este reglamento son varias entidades que actúan en la elaboración de este reglamento. Y el reglamento dice que cómo se va a aplicar cierta parte de la ley, ¿cierto? Y cuando tengamos este reglamento listo, se hacen las tipificaciones de multa. Ahora, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? A medida que se está haciendo el reglamento, se está trabajando en forma paralela con las tipificaciones, cosa que ya el 1 de agosto estén. Entonces, estamos siempre trabajando, insisto, pues no puede entrar una ley o un cambio de legislación sin que tengamos nosotros ya los códigos infraccionales. Entonces, ¿de qué manera vamos a sancionar? ¿Ya? Eso es con el tipificador. Muchas gracias, Lidia. Sí, lo preguntaba porque también he estado en otra actividad y como bien decía Daniel, son uno de los reclamos que como que no estaba
antes de que salga la ley, pues se fiscalizó 40 horas o conciliación familiar y no estaba como descrito. Entonces, igual ahí era complejo como visibilizar antes. Pero ya me queda claro que ustedes lo hacen de antes y se va gestionando a medida que va avanzando la ley. Sí, pero en todo caso, Sergio y todos los que nos escuchan, el artículo 184 que le da el deber, ¿ya?, al empleador de proteger la vida y salud de los trabajadores tomando todos los medios que requieren, ya con eso nosotros podríamos fiscalizar cualquiera de las materias señaladas, porque ahí enlace la obligación al empleador. Yo Adelante. quiero hacer una ¿Alguna consulta. otra? Mira, dentro de Hola. los gráficos, hola Gladys, por este lado. Dentro de los gráficos que presentaron, no escuché comité paritario. ¿Los comités paritarios no denuncian? ¿O denuncian en muy poca escala? Ya, qué bueno que lo plantea. Yo hice un resumen de lo macro, porque acuérdense que iba como en pirámide el gráfico. Eso está en representación de los trabajadores y es muy bajo lo que denuncia el Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad. ¿Ya? Es muy bajo. No tiende a denunciar el Comité Paritario, siendo que deberían ser uno de los gestores dentro del proceso de denuncia, si es que toda la instancia, de acuerdo a lo establece el decreto 54, de actuaciones que tienen ustedes, de que el empleador tiene que tomar las medidas que ustedes plantean como comité paritario, por algo es una entidad donde están los representantes trabajadores y empleadores, ya, para llegar a acuerdos, sí tendrían que denunciarlo, pero muy baja la denuncia, realmente. Y en ese caso, porque yo estuve en las conversaciones que hubieron bajo el segundo gobierno de Bachelet sobre la nueva política de seguridad laboral, y hay varios de las intervenciones en distintas ciudades, lo que más solicitaban era ponerle fuero a los comités paritarios, porque en cierta manera ellos no tienen fuero, excepto el presidente en el caso de que la compañía tenga una sola oficina, pero si tiene varias, la primera oficina es la que tiene fuero, Es fuera. pero, Sí, pero también va en que no se le, yo siento, y es una crítica hacia los entes fiscalizadores, que no se le entrega, no se le entrega la herramienta ni tampoco las importancias que tiene el comité paritario dentro de un local o dentro de la empresa, porque las mineras funcionan súper bien, porque ahí sale un costo altísimo, pero en el área de comercio, en los comercios chicos o en trabajo en otras áreas, la agrícola, no tiene mayor importancia. Entonces yo creo que una de las cosas que aún falta es el fortalecimiento a los comités paritarios para justamente evitar o prevenir los accidentes. yo estoy 100% de acuerdo con usted en todo lo que ha señalado, en todo lo que usted dice. Es por eso que hay temas que son legislativos, ¿ya? Nosotros, voy a enfocarme en dos cosas. Nosotros somos una entidad que aplica la legislación, ¿ya? La Dirección de Trabajo no hace reglamentación, no legisla. Para eso hay otras entidades como el Ministerio del Trabajo. Pero debo decirle y darle buena noticia que el Decreto Supremo 54 que regula los comités paritarios es tan antiguo, data del año 68, 69, por ahí data, ¿ya? Que está siendo modificado. Y fue modificado con el apoyo de varias instituciones, entre las que nos encontramos nosotros, que somos los que fiscalizamos los comités paritarios. Este nuevo reglamento va a hablar de la gestión, ¿ya? De cómo van a gestionarse los riesgos y cómo lo tiene que gestionar y la herramienta que va a tener, ¿ya?, el comité paritario para gestionar el riesgo. ¿Qué- ¿Por qué hablo de la gestión del riesgo? Porque es lo primero que se tiene que hacer ante la evidencia de un riesgo inminente, ¿ya? Usted, gestionando el riesgo, evita que pueda acontecer el accidente. Y este nuevo decreto es el decreto 44, que en estos momentos está en la Contraloría General de la República, están haciendo las últimas revisiones, esperamos que salga luego, ¿ya? Que va a cambiar la figura.
quién tiene o no tiene, por ejemplo, el fuero, eso es algo que está legislado. Y sí, lo han dicho mucho y cuando hay ley de subcontratación, claro, y está la empresa principal y dependiendo de la figura que se adopte, es cómo o quién va a tener el fuero en estos casos. Y claro, como hay comité paritario de faena, ellos no cuentan con fuero. Pero no puedo decir nada al respecto en estos momentos porque si hay modificaciones con respecto al decreto 44, como les digo, que está en Contraloría, puedo decir algo que sea algo que va a cambiar en estos momentos. ¿Ya? Así que yo creo que vamos a tener que hacer un gran trabajo de difusión con los comités paritarios una vez que la nueva legislación, el nuevo reglamento empieza a regir. Gracias. Gracias, Gladys. ¿Algún otro comentario, consulta? Si no lo hay, damos por finalizada entonces la actividad. ¿No sé si está Diego conectado? El lunes lo puedo inscribir. ¿Qué, mi amor? Dale, Carlos. Bueno, perdón que estoy ahora en la calle, Justo pero digo. nada, quería igual aprovechar de agradecer a Daniel y Lidia por su excelente presentación. La verdad, teníamos muchas ganas nosotros como Flaxo de invitarles porque, bueno, por supuesto la importancia que tiene la Dirección del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto también se cumplen 100 años este año de la Dirección del Trabajo, ¿no? Así que era como también una, como un hito, por así decirlo, también para saludarles desde ese sentido. Así que Muchas bueno, gracias. muchas gracias a todas las personas también que se conectaron. Y bueno, en el chat habíamos dejado una lista también para que puedan anotar su asistencia, para que después le puedan entreguemos un certificado de participación. Y desde ya les dejamos invitados para la próxima sesión, que va a ser el próximo día jueves. El link no Así que, dejó de inscribir. ah, Sí, Patricia, yo me voy a comunicar con usted por interno para que se pueda inscribir. Ok. sí, por último lo dejamos anotado nosotros ahí Sí, y súper. Gracias Bueno, por la eso. invitación, ¿eh? Buenas Muchas Si tardes. gracias. tienen duda, acérquense a la dirección del trabajo, dejo de invitado. Perfecto, muchas gracias. Que estén bien. Buena tarde. Igual para ustedes. Muchas gracias. Muchas Hasta luego, gracias. muchas gracias, estén bien.